Y comenzamos con uno de los conversatorios de filosofía, Alejandro, celebrando el Día de la Filosofía, el Día Internacional de la Filosofía, jueves 21 de noviembre. Alejandro, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Hola Pablo, bien, muy bien en celebrando este Día Internacional de la Filosofía, donde tenemos un programa, digamos, de cuatro conversatorios, cuatro charlas sobre temas muy importantes y lo que nos reúne este día es de la unidad hacia la diversidad. De la unidad hacia la diversidad, justamente. Y para este conversatorio que vamos a tener el día de hoy, tenemos un invitado especial. Por supuesto, a la distancia, nos encontramos con don Francisco Duque, que es el director nacional de Nueva Acrópolis Chile, que nos viene a hablar un poco de este tema que comentabas tú, la unión de filosofía de Oriente y Occidente. Así que, don Francisco, ¿estará por ahí? ¿Sí nos escucha? Muy buenas tardes Pablo, buenas tardes Alejandro. Buenas tardes. Gracias por la invitación y nos unimos a la celebración de este Día Internacional de la Filosofía. Sí, creo que para nosotros es un tema importante porque una de las grandes controversias que a veces hay tiene que ver con qué relación si verdaderamente hay entre la filosofía de Oriente y Occidente. Entonces, quisimos invitarlo para que nos contara un poquito sobre eso. Perfecto. Me gustaría que recordáramos a todos quienes se nos han unido en esta celebración el concepto de filosofía para ver si a través de esta idea podemos encontrar estos puntos de vinculación. Y podemos traer a uno de los grandes estudiosos de la filosofía del siglo XX, Julián Marías, una personalidad reconocida en todo el mundo. De hecho, su historia de la filosofía fue traducida a más de 20 idiomas. Por lo tanto, podemos considerar que lo que nos traspasa a Julián Marías tiene una verdadera autenticidad. Él define la filosofía como ciencia, es decir, en el sentido clásico del concepto, como un método de conocimiento y como modo de vida. Si nos quedamos con la primera parte de la definición, es decir, como método de conocimiento, significa que la filosofía tiene un quehacer en el saber, pero no es un saber sobre algo específico. Por ejemplo, la física, o podríamos decir la química, u otras formas de ciencias tienen su saber específico. En cambio, la pregunta que nos haríamos es, ¿cuál es el saber de la filosofía? Y aquí tendríamos que decir que el saber de la filosofía, el ámbito del saber, aunque resulte paradójico, es el saber en sí mismo. Así, la filosofía está en el eje del saber en todos los sentidos. Y por otro lado, como tal, nosotros queremos rescatar que se trata de un arte. No solo ciencia, sino arte, pero es el arte de pensar y de reflexionar. De modo de tener este método para poder buscar la sabiduría y luego llevarla a la práctica. Y de ahí vamos a saltar como modo de vida, porque creo yo que ese es el puente que podemos tender entre Oriente y Occidente. Una pregunta, don Francisco, con respecto a lo que está diciendo, porque por lo tanto, si lo presentamos la filosofía como una ciencia y un arte, por lo tanto, este tendría un método y tendría unas técnicas para poder aprender y seguir perfeccionándola. Exactamente, sí. Precisamente hablábamos de llevar a la práctica. Significa que la filosofía es practicable. Entonces, tiene, podríamos decir, un marco teórico, como todas las ciencias, pero también tiene una praxis, y esa praxis, esa aplicación es la que nos interesa particularmente. Dado que la praxis de la filosofía significa desarrollar herramientas, instrumentos, y estos instrumentos aplicarlos sobre un campo. Hasta ahí sigue siendo una ciencia. El punto tal vez de divergencia que Alejandro nos ha planteado muy bien en la introducción tiene que ver tal vez con el concepto en sí, porque filosofía
tiene su raíz en el griego y por lo tanto parte por una definición acerca de filos, amor, amistad, cercanía, con Sofía, con la sabiduría. Y cuando buscamos una palabra en Oriente que se pueda traducir exactamente igual, no la vamos a encontrar. Sin embargo, también es reconocido, por ejemplo, en India, que existen 6 grandes escuelas de filosofía. El punto es que la palabra que usan ellos para definir a estas escuelas en sánscrito es darshan, y por lo tanto se llaman estas escuelas darshanas. Darshan significa visión. Las darshanas son como puntos de vista, como visiones acerca del saber. No obstante, toda su metodología y su praxis las permiten definir como escuelas de filosofía perfectamente. Y aquí nosotros discrepamos, por lo tanto, con quienes atribuyen el desarrollo de la filosofía exclusivamente en Occidente. Porque si vamos a cualquiera de ellas, vamos a encontrarnos con un basamento filosófico de gran profundidad. Con respecto a ese mismo tema, estas darshanas con respecto a la que nosotros conocemos como filosofía occidental en periodos de tiempo, por ejemplo, hablamos de, no sé, de Platón, 500, 400 antes de Cristo. ¿Estas darshanas qué antigüedad tendrían? Como escuelas propiamente tal, corresponden a un período en India que parte más o menos unos 600 años antes de Cristo. No obstante, el basamento que utilizan todas son los Vedas. Las 6 escuelas están basadas en los Vedas. Y los Vedas, de acuerdo a los historiadores occidentales, se remontarían a unos 3.000, 3.500 años antes de Cristo. La verdad es que son mucho más antiguos, pero se acepta que hay registros escritos de los Vedas, por ejemplo, de los himnos que se encuentran contenidos en el Rig Veda, que al menos se remontan a estos 3.000 o 3.500 años antes de Cristo. Así es que la antigüedad de la filosofía de la India en sus fundamentos es bastante mayor que la de Grecia. Oye, Pablo, disculpe, es muy interesante, o sea, esto que se plantea que el origen de la filosofía como tal sería en Grecia, la verdad es que estaría bastante lejos. Sí, totalmente alejado. O sea, estamos dándonos cuenta un poco que nosotros desconocemos un poco lo que es la filosofía oriental. Obviamente estamos en el lado occidental y lo primero que se nos viene a la mente al escuchar de filosofía es Platón, Sócrates, que es lo que nos enseñan en el colegio o en la universidad a cierto nivel, pero poco conocemos de lo que pasa en Oriente. Y ya nos estamos dando cuenta que hace mucho tiempo ya hablaban un poco más de filosofía. O sea, igual es interesante saber eso, ¿no? A veces nos creemos como los mejores por el lado occidental, pero pareciera ser que en Oriente también tienen algo que decir. O sea, bastante. Bueno, aquí vamos a aprender un poco más, don Francisco. Bueno, un ejemplo para fundamentar lo que estamos afirmando. Según algunos biógrafos de Pitágoras, el sabio de origen jónico, pero en verdad instalado en una ciudad en la bota italiana, que es Crotona, habría ido a India en uno de sus viajes. Y algunos, esto se encuentra en pequeños escritos, en pequeñas descripciones de sus viajes. Algunos afirman que incluso habría asistido a alguno de los sermones de Siddhartha Gautama, el Buda. El parecido que hay entre los planteamientos de los pitagóricos, por ejemplo, y lo que a la vez propone el budismo o el hinduismo son innegables. Citemos nada más que la creencia en la reencarnación, por ejemplo, que se encuentra entre los pitagóricos y también entre, bueno, los indos y los budistas. La idea de la reencarnación no la llevan los pitagóricos por primera vez a Grecia, sino se remonta mucho antes, al orfismo. Y el orfismo también tiene sus raíces en Oriente. Es curioso, por ejemplo, que tanto Orfeo como Dionisos
dentro de las representaciones pictóricas que hay en Grecia, aparecen tirados o asociados a tigres, tigres de Bengala. Y hasta donde sabemos, no hay tigres en Grecia, no los hubo. Por lo tanto, esto es una alusión directamente a su origen indio. Esa es la verdad. Así es que es fascinante verdaderamente encontrarse con las raíces de la filosofía griega en Oriente. Y por qué no mencionar a Egipto también. Platón, Pitágoras, Solón y varios otros de los famosos sabios griegos tuvieron largas estadías en Egipto y no eran viajes turísticos precisamente. Yo recuerdo un poco en las clases de filosofía cuando hablábamos de Alejandro Magno, y creo que lo hemos hablado en otras ocasiones, y recuerdo que él tenía esta inquietud de la unión entre un Oriente y Occidente. Él sabía que había más conocimiento, y creo que era una de las discusiones que tenía con Aristóteles, que Aristóteles decía justamente que gran parte del conocimiento se encontraba en Grecia y él insistía en que no, había también lo más probable que en la India o en otros lugares. Entonces, esas figuras son importantes, tener esa inquietud de saber de que hay más filosofía, que hay más conocimiento en otros lados, no quedarse solamente en este. Sí, sí, el otro día me llegó una noticia que justamente habían encontrado algo del teorema Pitágoras, que claro, ya habían encontrado creo que en Babilonia algunas expresiones de este mismo teorema. Y como dice don Francisco, bueno, los egipcios también construyeron las pirámides y tienen que haber sabido algo de matemática para construirlas. Sí, lo que cita Pablo es bien interesante porque hay una porfía, por llamarlo así, en un buen sentido, de Alejandro. El Magno sí, po. Y este viaje, estas conquistas que él llevó, le llevan a atravesar todo el territorio persa, que es vastísimo, y finalmente llegar a las fuentes del río Indo. Probablemente se detiene aquí por una razón muy enigmática. Gobernaba en ese tiempo Chandragupta, uno de los Chandragupta, quien entró en combate con las tropas de Alejandro. Pero más allá de la fiera resistencia que ofrecieron las tropas en justamente la ribera del río Indo, lo que va a ocurrir es un encuentro misterioso entre Alejandro y un sabio hindú. No sabemos exactamente si era un brahman, un monje budista o algo así, pero a partir de ahí Alejandro, de este encuentro, decide retornar y sus conquistas llegan justamente hasta el Valle del Indo, no atraviesan hacia territorio de la India propiamente tal. Por lo tanto, estos contactos van a repercutir incluso sobre algunos de los sabios que acompañaron a Alejandro. Y en este caso es Pirrón, el famoso Pirrón el escéptico, filósofo que también perteneció a la Academia de Platón y que incluso la llegó a dirigir en un momento. Va a traer hacia Grecia de regreso un planteamiento sobre el escepticismo que, si nosotros lo comparamos, por ejemplo, con lo que nos ofrecen las escuelas de filosofía de la India, o sea, las darshanas, resulta muy compatible. No ha sido bien entendido Pirrón en cuanto a su escepticismo. No es simplemente negar que no hay vías hacia el conocimiento, sino más bien se trata de poner en duda si es posible conocer en el sentido más profundo de la palabra aquello que en verdad es incognoscible. Y eso, esta afirmación de Pirrón, se relaciona, por ejemplo, con lo que plantea Shankaracharya en India. La filosofía Vedanta Advaita tiene una misma afirmación en cuanto a que lo que nosotros podemos conocer con la mente es el mundo de la ilusión, lo que los indios llaman Maya, pero no podemos pasar más allá con nuestra mente hacia un conocimiento acerca de aquello que es incognoscible. Así es que hay muchísimos enigmas en esta relación entre Oriente y Occidente. Sí.
Me recordó esta explicación de aquello que no podemos conocer y conocer un poco tomando algo occidental como el mito de la caverna. ¿Ah? Que hay cosas que están fuera de la caverna que necesitamos salir de la caverna para comprenderla. Pero también me acordé por lo que usted estaba planteando con respecto a que este ejercicio de unión en realidad lo han hecho varios. Ya la Escuela Ecléctica de Alejandría con Plotino también quiso hacer esta unión. Por lo tanto, no es algo nuevo, no es algo que que estamos planteando como una nueva idea, sino que es algo que ya se ha tratado de hacer o se ha hecho muchas veces. Exactamente, sí. Aunque Plotino podríamos situarlo en el límite entre el mundo griego o greco-romano, porque se trata tal vez de la última escuela, junto con los estoicos, son las últimas escuelas de filosofía que perduraron en el período greco-romano, antes de que finalmente fueran ordenadas por Justiniano a ser cerradas. El neoplatonismo y la figura de Plotino en particular tienen un fuerte aroma a filosofía oriental. Según Porfirio, que fue discípulo por más de 6 años de Plotino, y que escribe una biografía que todavía se encuentra y que podemos abordarla en cualquier momento, dice que Plotino vestía de una manera tan sencilla, tan rudimentaria, que parecía, hagamos una traducción a lo que nosotros hoy día podríamos afirmar, dice que parecía un yogi, porque en verdad casi no usaba atuendos y entraba durante periodos de su vida cotidiana en retiros, en meditación profunda, y quedaba completamente absorto por horas, a veces por días. Estas prácticas de profundización en el plano filosófico y espiritual, son más características en realidad de la filosofía oriental, y eso lleva a que algunos digan que la mística, este tipo de mística, no es filosofía. En eso nosotros estamos en desacuerdo, porque precisamente si la filosofía puede llevar a una praxis en la cual la conciencia se abstrae de la realidad, digamos en la que vivimos cotidianamente, para adentrarse en dimensiones más profundas, entonces es filosofía, pero en ciertos aspectos mucho más prácticos. En el caso de Plotino, precisamente citamos a este filósofo neoplatónico en el contexto en el que él se desenvolvió en Roma, pero primero en Alejandría, hace que podamos imaginarnos cómo funcionaba la biblioteca de Alejandría, y la biblioteca tenía presencia, sin ninguna duda, de un tipo de comitivas de carácter budista, hinduista y de otras muchas representaciones del mundo oriental. Alejandría fue un verdadero centro al cual confluyeron prácticamente todos los sabios desde el mundo oriental y occidental. Ya funcionaba en esos tiempos, por ejemplo, la famosa ruta de la seda, por lo tanto, la comunicación era perfectamente factible. Y si nosotros hacemos caso a los descubrimientos últimos que se han producido a partir del siglo XX, hay por ahí una famosa historia de una legión romana perdida en China. Por lo tanto, las comunicaciones entre Oriente y Occidente eran muy frecuentes en todo sentido. Sí, nos hemos dado cuenta a través de este un poco conversatorio con don Francisco que hay filosofía tanto en Oriente como Occidente. Vimos cómo también Plotino trata de unir, ¿cierto?, que con este eclecticismo, sacar lo mejor de la filosofía. Pero don Francisco, yo tengo una pregunta. Hoy en día, en nuestra sociedad, ¿estamos más unidos o cada vez nos separamos un poco más? Porque como es un poquito el lema del Día de la Filosofía, hacia la unión por la diversidad. ¿Vamos hacia la unión realmente nosotros o cada día vamos más un poco a separar? Quizás en estas discusiones, no, quizás la filosofía de Oriente es mejor, la de Occidente es mejor. ¿En qué estamos hoy en día? ¿Cuál sería su examen de la sociedad? Pienso que primero tenemos que encaminarnos hacia una unión con la filosofía.
porque lo que se ha venido produciendo es un desprendimiento de la filosofía, por ejemplo, del ámbito de la educación. En colegios, no solamente en Chile, sino que en muchas otras partes del mundo, se ha considerado que la filosofía ha perdido o tal vez nunca tuvo, de acuerdo a lo que se afirma, un sentido práctico y por lo tanto no aporta desde el punto de vista educacional. Es como si dijéramos que el reflexionar, por ejemplo, el pensar, no es una herramienta válida para desenvolverse en el mundo actual, pero eso es reducir muchísimo las posibilidades de desarrollo de cualquier ser humano. Por lo tanto, la primera convergencia que tendríamos que conseguir es con la filosofía misma. Si marchamos de una manera auténtica hacia el encuentro de la filosofía, para incorporarla, para reincorporarla dentro de nuestra cultura, entonces vamos a encontrarnos con múltiples caminos que conducen hacia ella como punto de unión. Estos múltiples caminos pueden ser recogidos a través de una verdadera actitud ecléctica, es decir, tal como pensaron, por ejemplo, los estoicos y otras escuelas romanas, abriéndose desde el punto de vista de una mentalidad a escoger aquellos aspectos que son los mejores, los más representativos en cada una de las escuelas, sean estas de Oriente o sean de Occidente. Y vamos a encontrar muchos puntos en común. Por ejemplo, un planteamiento acerca del universo, acerca de Dios, acerca del ser humano, acerca del destino de la humanidad y muchos otros tópicos que confluyen dentro de unas ideas generales que tienen mucha semejanza en cualquiera de las vertientes que nosotros recogemos desde Japón hasta incluso el mundo americano, porque filosofía también hubo en la América precolombina, no lo podemos negar. Y por lo tanto, la filosofía es un ejercicio universal desde ese punto de vista. Lo que necesitamos hoy es reincorporarla, hacerla nuestra otra vez y plantearla sobre el desarrollo de la cultura en general del mundo. Eso sí es una tarea pendiente. Sí, muy interesante y realmente, como siempre tratamos de hacer, y decir que esto tenemos que llevar a la práctica. Y de hecho, don Francisco comenzó iniciando esto que es ciencia y arte para poder vivirlo y practicarlo. Y aquí, bueno, han habido muchos elementos como el eclecticismo, la aplicación y llevar a nuestra vida la filosofía. Yo también coincido en eso, que la única manera de poder unirnos, primero unir la filosofía en nuestras vidas y luego podremos en esta diversidad de pensamientos y de filosofías llegar también a un mismo concepto. Yo siempre tomo algo que por ahí algún filósofo dijo, que imagínate todo el mundo fuera igual, todos fuéramos rosas blancas. Sería bastante, un poquito desabrido el mundo, claro. Pero hay rosas de distintos colores, hay margaritas, hay violetas, y eso hace que la diversidad veamos un mundo tan bello. Entonces, sin duda, primero tenemos que reencontrarnos a nosotros y vamos a empezar a ver esta unión, la diversidad y lo bello que es los distintos tipos de pensamiento. Nada, pues queremos agradecerle, y también yo quiero decir que, bueno, la próxima charla que viene, ahora en un rato más, es filosofía y psicología para la vida. Vamos a hablar algo de psicología con Camilo Rifo, y ahí, bueno, se va a hacer la última charla de este ciclo en el Día Internacional o Día Mundial de la Filosofía. Sí, justamente, bueno, para ir cerrando, ¿sí? Entonces un poco, Alejandro, un interesante conversatorio con don Francisco, siempre es grato. Y a mí me gusta este tema del eclecticismo un poco de Plotino, que si bien hizo un ejercicio filosófico de sacar lo mejor de cada una de las filosofías, quizás de la India, de Egipto, etc., ese ejercicio también lo podemos llevar en nuestras relaciones humanas. A veces sacar lo mejor que tienen las personas, porque tenemos claro de que todas las personas tienen defectos y virtudes, pero hacer el ejercicio de sacar lo mejor que tiene cada uno es un elemento que nos va a permitir mejorar nuestra convivencia y también ir un poco más hacia lo que es la unión, que digamos que nos entrega este Día de la Filosofía. Don Francisco, no sé si tiene algunas palabras para el cierre. Bueno, antes de agradecer la oportunidad de este conversatorio tan interesante,
quedarnos con un punto que mencionó Alejandro, el nuestro ahora, ¿no? El magno, en relación con la praxis, es decir, buscar dentro de esta búsqueda ecléctica que hacemos, buscar un elemento muy práctico. Y aquí yo dejaría abierto el tema de los estoicos. Los estoicos están de moda, vamos a decirlo con toda claridad. Estos filósofos grecorromanos que abarcaron desde el siglo III antes de Cristo hasta el 2 o 3 después de Cristo, están muy recurridos en todos los ambientes, incluso en los ambientes empresariales, en el desarrollo personal. Y se trata de filósofos muy prácticos que pusieron el acento en algo que es imprescindible para nuestro tiempo, la moral. Creo que es fundamental que si vamos a encaminarnos por la vía del retorno hacia la filosofía, partamos por nuestras conductas, aquello que, como dirían los estoicos, depende de nosotros, porque la conducta de cada uno es algo que depende exclusivamente de cada uno. Nosotros somos dueños de nuestros modos de acción, y si estos modos de acción son morales, entonces vamos a tener un alcance civilizatorio hacia la sociedad, vamos a poder ofrecer un modo de convivencia completamente renovado. Por lo tanto, la filosofía puede ser muy práctica en ese sentido y bueno, muy actual también. Así, Alejandro, Pablo, muchísimas gracias por este espacio y nos encontramos celebrando esta Semana de la Filosofía en todo Chile, porque estamos en eso. Muy buenas Justamente, tardes. don Francisco. Muchas gracias, don Francisco. Alejandro, un gusto. Agradecemos entonces a don Francisco Duque, director nacional de Nueva Acrópolis, Chile. Y también vamos a agradecer a todo el público que se encuentra presente en nuestras redes sociales, los Instagram Live. Y obviamente van a poder ver todos estos capítulos que se van a encontrar grabados dentro de nuestras redes sociales, YouTube y Facebook. Así que ahí lo pueden revisar nuevamente, comentar, dar su visión. Y podemos organizar otro tipo de eventos como este, ¿o no, Alejandro? No, por supuesto. De hecho, tenemos ya una grabación de los estoicos. Pero bueno, con la conversión de ahora quizás podríamos hacer la saga de los estoicos. Se me ocurre. Bueno, Muy bien. Eso feliz sería día de la todo por hoy. filosofía, todo, sí. Muchas gracias. Todo por hoy, Saludos, que estén muy bien. Francisco. Hasta luego. Muy bien. Nos vemos. Abrazo.